Bueno, sigo con la segunda parte de la charla que pensaba. Tiene que ver con, bueno, de mi intervención, mejor dicho. Tiene que ver con pensar un poco qué es lo que pasó a nivel del trabajo escolar, podemos decir, el trabajo más propiamente educativo, el trabajo con los saberes durante la pandemia y qué cosas podemos pensar hoy para la modalidad combinada. Entonces, bueno, también muy breve y esta espero que sea más corta que la intervención anterior. Si repasamos un poco qué sucedió en la pandemia, bueno, también hay bastante investigación a esta altura sobre eso. Hubo mucho centrarse en que hay que dar un programa, ¿no? Y esta idea de, bueno, queremos terminar el programa, listar los contenidos que hay que dar. En muchos casos eso se cubrió mediante un conjunto de tareas o actividades cerradas en sí mismas, ¿no? Bueno, que se enviaban por WhatsApp o por donde se podía. Había como dijo una colega de Profodi, bueno, el aula como un cementerio de PDFs, ¿no? Colgar un montón de textos y que los estudiantes se arreglaran como pudieran. Hubo menos conversación, menos intercambio. En algunos casos más interesantes, creo, hubo una búsqueda de mayor integración y de buscar el interés. Esto provocó más proyectos de trabajo entre colegas, menos descontextualización en algunos casos de los saberes escolares, y también fue claro que la clase se organizaba con velocidades muy distintas, ¿no? Este es una hipótesis de un pedagogo francés, Stéphane Bonnery, muy interesante, y él trabaja con esta idea de, bueno, cómo esta clase con velocidades distintas muchas veces refuerza formas muy desiguales, ¿no? Aquellos que van más lentos son los que dejamos al costado, los que siguen el patrón esperado y avanzan, digamos, al ritmo previsto, son los que, bueno, van a tener éxito escolar. Esto lo describe para el caso francés. Creo que podríamos pensar bastantes adecuaciones para el caso argentino, pero en todo caso, bueno, ahí empezó a plantearse la necesidad de realizar reagrupamientos como salida a muchos de los problemas que enfrentamos ahora, ¿no? Y bueno, cómo dar cuenta de distintos ritmos y problemas, y sí, problemas podríamos decir en esa relación con los conocimientos que tienen las y los estudiantes y qué cuestiones se pueden plantear. Pero yo diría, en el caso del trabajo con los saberes en la pandemia, que básicamente lo que vimos fueron estas tres primeras cuestiones, ¿no? De, bueno, muchas más, la presencia fundamental de la tarea como organizador de la escuela, menos conversación, menos intercambios y una idea de que dar clases, dar el programa y no necesariamente producir un tipo de trabajo colectivo sobre el conocimiento que requiere de otras estrategias, ¿no? Ahí retomo de este libro de Jorge La Rosa y Karen Rechia, perdón, de profesor, que ahí lo que plantean, bueno, no lo voy a leer completo, aquí lo tienen, pueden después detenerse, es una idea que para mí es muy interesante, una idea arendtiana de Hannah Arendt, ¿no? Que la escuela tiene que ver con una propuesta de poner algo del mundo a disposición para su transmisión y renovación, dice, ¿no? Bueno, pero en la escuela el mundo se da gramatizado, escrito, textualizado o dicho de otro modo, se da a leer y a escribir, podríamos decir, en una relación entre la lectura de la palabra y la lectura del mundo que Paulo Freire desarrolló de manera magistral. En la escuela el mundo es público porque está en medio, en forma de texto, y porque es legible. Por lo tanto, la sala de aula es una esfera pública porque hay algo en medio que es común a todos y que une y separa al mismo tiempo. Y ese algo es el asunto, lo que tenemos entre manos, y la materia, lo que leemos, o yo agregaría lo que escribimos, lo que miramos juntos, ¿no? Solo así podemos pensar que el aula es un lugar para descubrir, inventar, imaginar y compartir mundos. Yo creo que esta idea del mundo fue una idea más difícil de sostener, de mundo común, ¿no? Fue una idea mucho más difícil de sostener en la pandemia. Yo creo que este es uno de los desafíos que hay que pensar en la modalidad combinada, ¿no? Si vamos, digo de nuevo, con esta idea de la clase con velocidades distintas, hay que tener cuidado que ahí no se cuele la desigualdad, ¿no? Bueno, y esta de que se nos pierdan, podemos decir, en el camino, poder recuperar la importancia de un trabajo asincrónico, pero al mismo tiempo también, ¿no? Yo diría de un trabajo que tiene que tener como norte
esa reflexión y ese estudio de lo que es el mundo finalmente, que puede tomar la forma de una disciplina u otra disciplina, no importa, no es solo para sociales, es algo que tiene que ver con un lenguaje común, las matemáticas sería otro ejemplo perfecto, o la propia lengua, ¿no? Y digo esto también porque me preocupa cuando las plataformas digitales entran de lleno, bueno, aparecen otras formas de conocimiento, ¿no? Esto también, bueno, escribí sobre esto, no quiero repetirlo, pueden leerlo en distintos trabajos, pero bueno, últimamente estoy trabajando bastante con las pedagogías de YouTube y de Google, ¿no? Bueno, no las pedagogías, los youtubers o los edutubers, ¿no? Sino más bien cómo se redefine un conocimiento cuando se cree que lo que vale, el conocimiento es igual a información, que puede ser, que tiene que ser buscable, que tiene que ser archivable, transmisible, estar disponible de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, lo que dicen muchos estudiosos de este tema, dicen, bueno, si seguimos así, en 2050 el único conocimiento que va a estar visible y que va a estar disponible va a ser el que es amigable para los algoritmos, molecular, cuantitativo, fácilmente compartible, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué formas de conocimiento quedan afuera? Muchísimas, muchísimas, ¿no? Y que tienen que ver, de nuevo, con la complejidad del mundo, con poder leerlo y escribirlo cada uno a su ritmo, a su tiempo, con aquello que no es inmediatamente accesible, aquello que requiere 2, 3, 4 vueltas, ¿no? La complejidad, la dificultad, la pluralidad también diría, ¿no? Porque no es solamente lo que aparece en primer lugar de las búsquedas, sino también lo que, bueno, otras formas de conocimiento que por ahí no son tan mayoritarias, pero que, bueno, tienen otro tipo de, pero que son importantes, ¿no? Y nada, ni siquiera mencioné, pero obviamente es importantísimo para la escuela, para las instituciones de formación, el problema de la verdad que emerge en este contexto, ¿no? Cuando lo que se prioriza es lo popular y no lo verdadero, bueno, estamos en problemas como ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, si pensamos en una pedagogía que toma, digamos, que reconoce que si delegamos todo en Google, lo que va a venir es esto que aparece en la primera parte de estas reflexiones, y más bien quizás lo que hay que promover es lo segundo, ¿no? Una pedagogía que piensa y que privilegia distintas formas de conocimiento, que se preocupa por otro tipo de archivos o soportes de la cultura y otras conversaciones que no sean los algoritmos de la popularidad, una escuela que educa en entender el diseño y la función de las nuevas formas de producción, ¿no? Y en ese sentido creo que la modalidad combinada puede ayudarnos a entender qué provoca un soporte, qué permite un soporte, qué no permite, ¿no? Qué nos ayuda, bueno, no sé si hacemos, si transmitimos un conocimiento a través de un video, bueno, qué estamos diciendo ahí, qué dicen las palabras, qué dicen las imágenes, qué dice una plataforma, qué dice otra, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el estudio? En relación a esta última parte y estas ideas que nos deja planteada Inés Dussel, queremos compartir de nuevo en esta conversación la preocupación sobre el tiempo y sobre qué se hace en ese tiempo de trabajo pedagógico. Pensábamos también en la velocidad o las velocidades de las clases, no solo en este tiempo actual, sino en el tiempo prepandémico. Muchas investigaciones, tanto de la didáctica como de la pedagogía, por ejemplo, investigaciones sobre la autoridad pedagógica, dan cuenta del valor que tiene el modo de utilizar el tiempo en una clase, el ritmo, la intensidad de una clase. Aún en la presencialidad, en tiempo de post-pandemia, quienes tuvimos oportunidad de hacer investigaciones y observaciones de clase, sabemos que muchas veces el tiempo se diluye y a lo mejor una actividad en la presencialidad que requiere 20 minutos lleva 2 clases. Entonces, no, el análisis de la velocidad, del ritmo, de la utilización del tiempo no es totalmente nuevo y propio de este modelo, de la modalidad combinada. Es un tema que viene de antes y que seguramente ahora en la modalidad combinada se complejiza más. O quizás en estas modalidades, como nos plantea Inés, nos permite abrir otras formas de entrar en esta propuesta de la complejidad del mundo. Porque para nada la limitación está
la limitación a las dificultades para entrar en la transmisión de ese conocimiento más complejo del mundo, para nada está en una sola variable, está en muchas variables, en muchas aristas y se puede desplegar de distintas formas. Pensando en cómo se presenta lo común, cómo se presenta el conocimiento, bueno, Inés ahí nos dice que nos debemos preguntar qué conocimientos quedan afuera. Quizás la otra pregunta que podríamos agregar al debate es qué conocimiento o qué formas de conocimiento sí o sí tenemos que garantizar desde la escuela, porque de eso se trata también el derecho a la educación. Y quería tomar en ese sentido una frase, una parte del libro que Inés nos comparte, que es de Jorge La Rosa, P. de profesor, donde él dice que la educación como transmisión del mundo, está tomando esa misma idea arendtiana, la educación como transmisión del mundo exige que haya una vinculación a un cierto objeto cultural, y es esa vinculación lo que protege. Pero también hace falta ciertas condiciones, condiciones que permitan trabajar contra la aceleración, contra el ansia de resultados, contra el imperativo de la utilidad social. Y luego sigue analizando esas condiciones y dice un tiempo, tal vez las condiciones primeras sean las de un tiempo no privatizado, no destinado a relaciones privatizadas con el mundo. Me parece muy fuerte hoy retomar esta idea. Bueno, y siguiendo con La Rosa, ¿no? Que ya hace unos años nos traía esta idea de la experiencia como aquello que nos pasa, ¿no? Y en esto de transitar pandemia, pospandemia, modalidad combinada, lo presencial, lo virtual, y por diálogo que he tenido con colegas, nos preguntamos también qué modos de ser estudiantes aprendieron desde las experiencias que han tenido, ¿no? Y ahí Perreno traía el concepto del oficio de alumno como este modo de ser alumno que lo aprendemos por la socialización, por imitar, por resistirnos, por apropiarnos de maneras de sortear las evaluaciones, resolver las tareas. Creo que hay algo del oficio de estudiante del nivel superior que se tensionó, ¿no? No era el de la prepandemia, en la virtualidad o en la suspensión de la presencialidad se construyó otro y hoy estamos transitando otro, ¿no? Que nos abre muchos interrogantes. Creo que, bueno, desde lo didáctico, pensar el aprendizaje, pensar la enseñanza y pensar la clase es preguntarme también por cómo el otro aprende. Cómo se posiciona frente a las demandas de las consignas, de la evaluación, cómo interactúa con sus compañeros y sobre todo con el conocimiento, ¿no? Me parece que tenemos como un desafío, ¿no? Y el encuentro nos habla de invenciones, algo que también Mere nos decía que enseñar es inventar, ¿no? Y inventamos siempre. Creo que tenemos que inventar nuevas formas y ayudar a construir este nuevo oficio que de algún modo, más allá de que cambien de posición y que ya no será oficio de aprender sino de enseñar, es un oficio de trabajo con el conocimiento, ¿no? Entonces me parece muy interesante y nos interpela mucho esto de las plataformas, de las nuevas pedagogías de las plataformas, qué tipo de trabajo con el conocimiento se ha instalado en los oficios de estudiantes de nivel superior, cuáles queremos conservar y cuáles tenemos que reconstruir, ¿no? Porque el trabajo superficial con el conocimiento que promueven muchas de estas plataformas no es lo que necesitamos para ser buenos enseñantes, porque necesitamos docentes que dominen en profundidad el conocimiento. Desde lo didáctico, bueno, podemos pensar estas invenciones, pero hay mucho que construir en esa experiencia que se va construyendo entre lo presencial y lo virtual, donde también las tecnologías nos tientan, nos dispersan y ante la demanda de resolver la tarea, y bueno, van a ir a buscar el chat, los resultados de Google o de Wikipedia. Bueno, me parece que tenemos ahí que pensar nuevos caminos didácticos para esa reconstrucción del oficio de trabajo con el conocimiento.